Entonces, esta es la fotografía o es la imagen que vamos a encontrar cuando nosotros estamos explorando a los pacientes en la lámpara de hendidura. En cuanto a su definición y clasificación, es algo muy sencillo. Es sangre o cuerpos hemáticos en la cámara anterior, que estos pueden ser desde trazas hasta una bola roja, ¿ok? Entonces, hay que preguntar si en los antecedentes hay traumas o si son ifemas de etiología espontánea. En cuanto a los menos frecuentes, pues están los idiopáticos, que vienen siendo todavía más extraños, o puede ser por alguna alteración, por algún grado de neovascularización, ya sea rubiosis, algún trauma que está, algún tumor, perdón, que está creciendo, o alguna discrasia sanguínea que tenga, o alguna coagulopatía. De estas, la más común va a ser la anemia falciforme, que ya sabemos va a ser en pacientes usualmente con algún grado de descendencia africana o de raza negra. ¿Ok? En cuanto a su clasificación, la podemos encontrar acá. Está fácil de aprendérsela. Grado 0, pues no hay nada. Grado o microifema viene siendo cuando solo hay restos hemáticos, es decir, hay trazas. Si pueden observar aquí, tal vez así muy fácil o un poco difícil si lo ven, van a ver así un par de puntitos hemáticos. Son restos hemáticos que quedaron ahí en la cámara anterior. Lo pueden observar a veces después de una cirugía de FACO, si tal vez en lo que estuvimos haciendo la aspiración de viscoelástico o en algún momento o cuando estamos introduciendo el lente intraocular, el lente toca el iris y puede generar un pequeño sangradito, unas trazas. Esto es microifema. Solo son hematíes libres en el humor acuoso. ¿Okay? El grado 1 viene siendo a un tercio. Si lo ponemos en tercios, viene siendo un tercio, ¿no? Grado 2 de un tercio a la mitad. Grado 3 de la mitad hasta casi la totalidad. Y el grado 4 es toda la cámara. Para aquellos que están familiarizados con el billar, si se encuentra rojo, una bola roja. Y si se encuentra ya todo oscuro, es una bola negra o una bola 8. ¿Okay? La mayoría de los ifemas traumáticos, estos van a ser relativamente pequeños, inocuos y transitorios. Es raro que encontremos un ifema así completo, ¿no? Usualmente vienen siendo grado 1 o grado 2. Dependiendo la magnitud, la severidad y el tipo de trauma, es la gran cantidad de sangre que vamos a encontrar. Recordando que pues, la misma sangre hace un grado de hemostasia, entonces al inicio empieza y el mismo por todos sus componentes y factores de coagulación, si es que no están alterados, va a ir deteniéndose a sí mismo, ¿ok? Recordando que el globo ocular es una cámara compacta y que está pues todo en un solo como paquete, entonces no le da cabida a que siga sangrando y sangrando y sangrando, así como cuando tenemos una herida en exposición al aire libre, ¿no? Que pues sale. Esta al estar confinado a la estructura, en este caso de cámara anterior, esto va a ser cierto grado de empaquetamiento que nos va a ayudar a que no sangre tanto. ¿Ok? Y la elevación grave o mantenida de la presión intraocular nos puede llevar a una gran alteración del polo posterior e incluso generarnos tanto que generar un daño irreversible al nervio óptico. No hablamos de glaucoma directamente porque ya diríamos que es un daño sostenido y todo. Eso sería una hipertensión ocular severa, elevada, que generó un daño abrupto, ¿no? Si ustedes cambian esto, pues ya debería mejorar todo. Entonces, básicamente es una hipertensión ocular muy elevada que les puede llevar a, pues sí, a daño del nervio óptico. Como pueden observar acá, aquí ya se ve ya formado un coágulo completo, así como este otro, ¿no? Si son recientes, este se puede ver pues de manera más rojiza, así como cualquier otro lugar, el proceso de la coagulación y su coloración como va a ir cambiando. Por gravedad siempre va a buscar siempre la parte inferior de la cámara anterior. Pero si ustedes lo movilizan y le dicen al paciente, hágase para un lado, hágase para el otro lado, mueva su cabeza y es un sangrado recién, sí se puede ver el movimiento, ¿no? De un lado hacia otro. O el paciente les puede manifestar, doctor, cuando yo me acuesto, pues ya no veo nada, porque pues toda la sangre, por gravedad y por la posición, se va y pues tapa todo, ¿no? Por eso una de las indicaciones es
el reposo y la inclinación de más o menos 30 a 45 grados. Ok, en cuanto a su epidemiología, la verdad es que pues, los datos van a variar mucho dependiendo a dónde nos encontremos, en qué países estemos, ¿no? Entonces, predomina más en varones jóvenes. ¿Por qué? Por estos, ¿no? Estos antecedentes. Deportes, ya sea por pelotas o altos impactos, accidentes automovilísticos y todo. Como la gran mayoría de los traumas, va a ser más común en hombres que en mujeres. Y aumenta el riesgo si este paciente está tomando algún tipo de antiagregante o anticoagulante. Incluso se habla de que si los pacientes están tomando AINES previamente, también puede llegar a generar alguna alteración ahí. No se tiene una asociación tan fuerte como con los antiagregantes o los anticoagulantes. Entonces, si conocen algo de historia, no sé si alguien sabe quién es él, ¿no? Algo de historia. Arthur Ashe. Fue el primer afroamericano que ganó el Wimbledon y trajo los colores al Wimbledon. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito de él también. Entonces, ¿qué puede pasar? Tener una hemorragia, ceder y a los días posteriores volver a tener un resangrado. ¿Por qué puede pasar? Por movimientos. Tal vez un coágulo ya había hecho la hemostasia, ya había colocado, pues como quien dice, un tapón y luego se movilizó, algún otro movimiento y pum, vuelve a sangrar. Por eso el seguimiento de estos pacientes sí tiene que ser con una periodicidad más o menos de 24 a 72 horas, dependiendo cómo va evolucionando nuestro paciente. Pero puede ser alrededor del día 3 a 5 que tenga este resangrado. Importante explicarle todas las indicaciones y todas las cosas que tiene que hacer y que no tiene que hacer para evitar este tipo de alteraciones. Si ya tenemos un paciente que tiene algún grado de hemoglobinopatías, va a tener todavía más riesgo. En estos casos sí se les aconseja así, frecuente así, un grado de recomendación alto que sí tengan hospitalizaciones. ¿Por qué? Un paciente que tiene algún tipo de discrasia sanguínea y pues si fue por un trauma o algo por el estilo, no solo pues está afectado el globo ocular, puede estar afectado a nivel sistémico. Entonces, con mayor razón, tiene que estar hospitalizado para que lo estén observando, para que lo estén evaluando y viendo que no haya una alteración a nivel sistémico. Entonces, ¿cómo va a ser la fisiopatología? Si estamos hablando del trauma en el ifema, pues va a ser una compresión, ¿no? El eje anteroposterior o de forma lateral, que no es tan frecuente, va a comprimirse. Entonces, todas las estructuras hacen de una forma de acordeón y luego vuelven a su normalidad. Entonces, ese movimiento, ya sea hacia acá o hacia acá, nos va a generar fuerzas en contra, ¿no? Entonces, es como cuando ustedes tratan de compresionar algo, pues tiene que buscar o movilizarse para otros lugares. Entonces, hay estructuras que van a ser frágiles, que pueden sangrar. Si recuerdan en la clase anterior de los 7 anillos de Campbell, todos estos nos pueden generar algún grado de sangrado y por ende, pues irnos a la cámara anterior y pues tener un ifema. Entonces, el globo va a haber un aumento súbito de presión, puede haber una desinserción del iris, cuerpo ciliar, vasos del ángulo, y por esto nos va a generar un sangrado. Puede ir asociado a recesión angular, hidrodiálisis y diálisis anular. Recuerden que cuando es trauma, buscar pues todos estos puntos para que nada se nos vaya pues a pasar por alto. Entonces, aquí una ejemplificación de cómo puede ser el trauma. En cuanto a los síntomas, pues si está asociado a trauma, pues el paciente nos va a ir comentando esto. ¿Y qué va a ir? El dolor. El dolor es algo común en ellos porque puede ir asociado o no al aumento de la presión intraocular y esto generar dolor. Esto pues es variable. La aura del dolor de cada paciente es diferente. Un paciente puede tener casi 60 de presión intraocular y aún así estar tranquilos. Y hay otros pacientes con 28 de presión intraocular y ya ellos iban a estar manifestando dolor. Depende mucho pues, del aura del dolor de cada uno de los pacientes. Visión borrosa, obviamente, pues hay algo que está interfiriendo en el eje de visión, si es que está aumentando, o por la posición, el movimiento de la cabeza, los cuerpos hemáticos, o la sangre, o ya el coágulo, pues se va a estar movilizando y
pues va a obstruir la visión y pues va a tener esta visión borrosa. Y el antecedente, ¿no? Pues un golpe, ya sea pues desde algo muy grave como un accidente automovilístico a algo tan sencillo como un rascado muy fuerte de su globo ocular puede llegar a generar esto. Entonces hay que preguntar siempre dirigido a nuestra sospecha diagnóstica. ¿Para qué? Para tener un diagnóstico al final. O sea, toda nuestra marcha diagnóstica nos va dando el 80, 90, 95% de nuestro diagnóstico. Ya todos los estudios complementarios son complementarios, solo nos terminan de refutar o de cambiarnos nuestro diagnóstico por completo, porque pues está también los diagnósticos diferenciales. Y pues los signos, pues es muy obvio, vamos a ver sangre en cámara anterior. Puede ser ya sea sangre rojiza o ya tener un coágulo o en su defecto podemos tener ambos, ¿no? Ya sea que haya tenido un evento y luego un resangrado y pues tener dos periodos de sangre y por eso tener estas dos alteraciones. Como pueden observar aquí, las coloraciones, esta se ve mucho más rojiza y esta se ve pues mucho más densa. Entonces, los dos son ifemas, simplemente aquí estamos hablando de tiempo de evolución. Acá, como pueden ver, es sangre pues fresca y esta pues ya lleva mucho más tiempo. Ahorita vamos a hablar pues también de las indicaciones de cuándo tenemos que sacar esto a través de un procedimiento quirúrgico o cuándo podemos dar tiempo. Pero en general, cuando encontramos ya sea una bola 8 negra o una bola roja, pues son casi criterios, sí, casi absolutos de entrar a quirófano. ¿Por qué? Todo esto, por el tiempo, nos va a generar un tinte que va a manchar a la córnea y pues al final eso ya nos va a perjudicar, aunque nosotros lo lavemos en un segundo tiempo, ya ese tinte va a generar pues cierta alteración en la visión y pues obviamente no visualizamos nada del polo posterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando no encontramos medios claros? Pedir ultrasonidos, pedir estudios de imagen que nos puedan ayudar a observar otras estructuras o ver qué es lo que está pasando, porque obviamente aquí ver es lo que no podemos, ¿no? Podemos ver esto de aquí, pero no podemos ver el resto del globo ocular y sus estructuras. Entonces, un ultrasonido con mucho cuidado, descartando siempre que no tenga otras alteraciones como una perforación, esté penetrado o cuerpos extraños intraoculares, siempre hacer el ultrasonido con mucho cuidado, mucho cariño, para no generar mayor daño. Entonces, estudios complementarios, la gonioscopía la tenemos que hacer, sí, en el momento, así, primer consulta, son de las pocas cosas que si lo permite, lo hacemos. Si no, no. Obviamente aquí no vamos a poder realizar una gonioscopía, no vamos a ver nada. Pero si lo podemos realizar, nos los permite los medios y nos los permite el paciente y no hay ninguna contraindicación, lo podemos hacer. De lo contrario, se difiere y lo vamos a realizar en un segundo tiempo, en una segunda exploración. ¿Para qué? Descartar recesión angular. Okay. Y obviamente en trauma, el ultrasonido va a ser una de nuestras herramientas principales y que nos va a ayudar a descartar alguna otra lesión, ya sea pues un desprendimiento de retina, una hemovitria atrás o cualquier otra alteración del polo posterior. ¿Por qué? Porque si ya tenemos 2 o 3 o más estructuras afectadas, pues ya no solamente vamos a utilizar los criterios de IFEMA, sino pues criterios mayores de trauma para ver si entramos a cirugía en un solo acto, en 2 tiempos, o en qué momento, ¿no? Si va a ser así en caliente o si vamos a enfriar un poco el cuadro y luego entramos. Entonces podemos pedir desde ultrasonido, tomografías o resonancia magnética, recordando pues cada una de sus indicaciones y sus contraindicaciones, como ya lo habíamos hablado en clases previas. En cuanto al tratamiento, si son microifemas, si son grado 1, grado 2, pues el tratamiento va a ser casi por completo médico. Ya si estamos hablando grado 3 o 4, estos pueden llegar a cirugía. Igual cada uno hay que individualizarlo y vamos a ver las indicaciones. Pero el tratamiento médico empieza con esto. Número 1, el reposo. El reposo sí viene siendo relativo y en algunos casos absoluto. Pacientes con discrasias sanguíneas, anemias falciformes o alguna otra alteración, pues sí es reposo absoluto. Recordando pues que ahí, por la forma
de los hematíes, van a ir llegando donde hay bifurcaciones de las arterias o de las venas, se acumulan y pues generan más sangre, generan más dolor, más sangre y pueden tener muchas otras alteraciones. Entonces, el reposo, una buena hidratación, le decimos al paciente, si va a tener una vía intravenosa, pues por ahí nos está supliendo la demanda. Si no, pues a través de la vía oral, si es que no hay ninguna contraindicación, que tenga una buena hidratación. Elevar la cabecera de la cama, más o menos 35 o 45 grados, Fowler, semi-Fowler, para que nos ayude por gravedad a que no esté molestando el eje visual y que poco a poco se vaya reabsorbiendo. El cicloplégico podemos utilizar desde TP o atropina para tratar de que no tenga tanto dolor, evitar sinequias y otras alteraciones. ¿Qué podemos utilizar? El ciclopentolato al 1 al 2%, 2 a 3 veces al día, o atropina al 1%, 1 o 2 veces al día. O podemos utilizar el famoso TP también para este tipo de alteraciones. Ahora, el TP, aquí se los puse por una razón. Si ya vemos que hay alguna otra alteración, recuerden que el TP tiene la fenilefrina, que va a ser vasoconstricción, y en algunos casos puede llegar a ser contraindicado, ¿no? Entonces, si usan atropina, pues está dentro del parámetro más seguro hasta cierto punto que el TP, hablando a nivel ocular. Pero la desventaja de la atropina, como ya saben, es su tiempo de duración. Una vez que la instilan, pues va a ser mucho más tiempo. Entonces, ya no podemos saber tan fácilmente si la baja visual o el reconteo de nuestras agudezas visuales es porque está dilatado o es por el efecto de el ifema, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta y apuntarlo, ¿no? Evitar los antiagregantes plaquetarios o los anticoagulantes, si es que se permite. Obviamente, si es un paciente que tiene una cardiopatía, alguna valvulopatía o algo que sí o sí necesite este anticoagulante, este antiagregante, hay que discutirlo y ponerlo en la mesa para ver si podemos quitarlo o modificarlo a algún otro para ¿cómo se llama? Evitar resangrados, ¿no? Entonces, esto sí queda ahí a discusión con nuestro médico internista y o si tenemos acceso a un hematólogo, mucho mejor. Analgésicos, si tenemos el antecedente de trauma, el paciente, además de que le va a beneficiar pues, para todo el proceso inflamatorio, pues nos va a ir ayudando a que esté más tranquilito. Puede ser desde la vía oral, intramuscular, intravenoso, dependiendo cómo lo encontremos. Si lo tenemos hospitalizado, pues utilicemos la vía intravenosa pues para mayor facilidad. Si lo estamos viendo de manera ambulatoria, ya la vía oral pues tiene mejor caso en esto, ¿no? Nuevamente, dependiendo de la hora del dolor, si es desde algo leve, puede ser desde un paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, una combinación de estos. Entonces, tener todo eso en cuenta. ¿Ok? Y emplear esteroides tópicos, como cuál, el acetato de prednisolona, ya sea Sofipren, Prednefrin, el que ustedes gusten, del 1%, más o menos 4 veces al día. ¿Por qué? La sangre pues va a llegar a todo el trabéculo, va a estar aumentando la presión intraocular, esto a su vez va a generar irritación y va a aumentar también el proceso inflamatorio, entonces es como un ciclo vicioso, ¿no? Una cosa afecta a la otra y pues vuelve. Entonces, el esteroide pues sí hay que estarlo utilizando, hay que tener en cuenta cuándo lo iniciamos, hasta cuándo lo vamos a ir retirando. ¿Por qué? Pues también los esteroides ya saben y se asocian con aumentos de la presión intraocular. Antieméticos, si el paciente está hospitalizado, hay que utilizarlos. ¿Por qué? El reflujo, vómitos, el estreñimiento o cualquier cosa que haga esfuerzo el paciente de este tipo, pues va a generar pues, un aumento y puede generar también un resangrado. Entonces, hay que agregarlos. ¿Qué otra cosa tenemos que explicarle al paciente? Que no se sacuda la nariz o que no haga esfuerzos como pues muchos pacientes hacen en la mañana algún esfuerzo tratando de sacudir su nariz o garganta o lo que sea. Entonces le decimos que eso pues no lo puede realizar porque ese tipo como maniobra de Valsalva puede generar estos sangrados. Y acá las indicaciones quirúrgicas de un lavado de cámara anterior para un ifema son muy importantes y si se fijan son muy variantes de una cosa a la otra. ¿Y cuál va a ser el papel fundamental en todo esto? La presión intraocular. ¿Ok? Entonces, acá nos va a decir, si tiene una tinción hemática del estroma corneal, pues
ya se tiñó, pero hay que sí o sí lavarlo para pues tratar de generarle la mejor agudeza visual y generar el menor daño posible. El deterioro visual significativo, es decir, que lejos de mejorar va empeorando este paciente, pues también es criterio quirúrgico para hacer el lavado. Un IFEMA que no disminuye en menos del 50% a los 8 días, ya una semana, un día de evolución, y pues desde el punto A al punto B, es decir, 8 días después, y no ha mejorado en un 50%, mejor entrar y hacer un lavado. ¿Por qué? Si no esto, por el tiempo, nos va a llevar a una tinción hemática. Aunque la presión esté bien, aunque todo dentro de lo que cabe vaya en orden, el tiempo ahí sí nos va a jugar en contra. Entonces, sí, es una indicación. Lo otro es la presión intraocular. Si tenemos una presión arriba de 60 durante más de 48 horas, a pesar de un tratamiento médico máximo, es indicación quirúrgica. Esto es relativo en algunos lugares con una presión intraocular que tenga y a veces si están hospitalizados 6 horas después sigue con esta presión, ya, va para adentro. ¿Por qué? Toda esta presión intraocular elevada va a generar daño y pues nos va a deteriorar el nervio. Presiones intraoculares arriba de 25, pero si se fijan, total de más de 5 días de duración. Entonces ya vamos bajando, pero ahí vamos agregando el tiempo. Entonces, mayor a 25, pero 5 días, para prevenir la tinción. Y luego, presiones intraoculares de 24 durante 24 horas o más, o aumento transitorios. Es decir, teníamos 24 y luego posterior, en lugar de bajar, va en ascenso, también lo metemos. Y pacientes con algún rasgo o alteraciones en, ¿cómo se llama?, enfermedades drepanocíticas. Y considerar intervención quirúrgica precoz en pacientes pediátricas por el riesgo de ambliopía. Todos estos son criterios para evaluación quirúrgica, pero al final pues también tiene que ver mucho el rol pues del cirujano. Hay cirujanos que dicen, no, pues ¿para qué me complico y estoy tanto tiempo esperando? Si sí, si no, que si el tiempo, que la presión, veo un IFEMA y lo saco. Estos que son más conservadores y pues pueden tomarse más en cuenta estos lineamientos. Al fin y al cabo, pues son lineamientos e indicaciones. Hablando de otro tema, está el IFEMA no traumático y el microifema. Entonces, esto puede ser un traumatismo oculto. ¿Cómo así? Pueden ser aquellos pacientes, por ejemplo, un shaken baby o pacientes pediátricos, el famoso maltrato del adulto mayor, que puede estar oculto, ¿no? O sea, que tengan algún grado de maltrato y tal vez físicamente no se pueda observar, pero sí hay. Entonces, siempre buscar y tratar de indagar ahí. Neovascularizaciones del iris o el ángulo, pues aquí un cambio de presiones pues puede generar sangrados. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de estar dentro de una cirugía de algún paciente que tiene una retinosis, una retinopatía diabética, donde tenga neovascularizaciones en el segmento anterior directamente en el iris y ven que tras que entran y sacan o mueven alguna pieza en cámara anterior, empieza a sangrar, empieza a sangrar. ¿Por qué? Esos cambios súbitos pues generan estos sangrados. Recordando que son neovasos, su calidad no es buena, entonces con mayor fragilidad sangra. Discrasias, pues ya lo hemos hablado una y otra vez. El roce entre el iris y la lente intraocular. ¿Alguien sabe cómo se llama un síndrome? Por ahí va. Ajá. Ifema. Exacto. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a descartar eso? Ultrabiomicroscopía, correcto. Entonces, ¿por qué? Porque ahí vamos a ver si hay algún roce entre las ápticas y alguna otra estructura. Entonces, un síndrome raro, pero se puede llegar a ver. Queratuveitis herpéticas, puede llegar a tener algún grado de sangrado, empleo de sustancias con propiedades anticoagulantes, ya sea anticoagulantes, antiagregantes, clopidogrel, aspirina, warfarina, o pues rivaroxaban o todos estos otros medicamentos. Microneurismas del iris, leucemias, melanomas del iris, del cuerpo ciliar, retinoblastomas, santogranuloma juvenil, entre otras alteraciones. Todos estos son no traumáticos o posquirúrgicos, son menos frecuentes y todavía de los menos frecuentes, estos todavía son menos frecuentes. ¿Alguien sabe qué es lo que estamos viendo ahí en este iris?
Es un melanoma de Lis. Muy bien, entonces para que también vayan asociando imágenes a su atlas cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué estudios vamos a solicitar? Pues vamos acompañando, dependiendo si el paciente está ingresado o no, pues si un hematólogo nos va a ayudar, un internista nos va a ayudar, o si solamente lo estamos llevando nosotros porque lo estamos viendo de manera ambulatoria. Si pues nos tocó solitos, pues acordarnos de esto, si no, pues ayudarnos con los otros médicos, ¿no? Comprobación de los tiempos de coagulación, TP, TPT, el INR, ver cómo está el conteo de plaquetas para ver si hay alguna alteración, las proteínas C y S, y esto es en cuanto a laboratorios. Y en cuanto a procedimientos o estudios de OFTA, la gonioscopía, ya sea inicialmente o en un segundo tiempo, como les había mencionado, para detectar neovascularizaciones y masas en el ángulo. Recordando que solo el segmento anterior, si solo lo vemos con lámpara de hendidura, podemos obviar este tipo de cosas. Entonces, cuando nos lo permita, ya sea en la primera o en una segunda visita, hacer la gonioscopía. Angiografía con fluoresceína del iris, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. No sé si alguna vez lo hayan visto. Si no, igual ya se lo voy a presentar. Y la ultrabiomicroscopía, o el VM, para evaluar posible posición inadecuada de las ápticas de lentes intraoculares, masas del cuerpo ciliar y otras alteraciones del segmento anterior. Acá les presento, por si nunca lo habían visto, una fluorangiografía del iris. ¿Ok? Recordando pues su vasculatura del iris, pues que es uno de los lugares más vascularizados. Entonces, ¿cómo podemos encontrarnos si hay alguna alteración, si hay tortuosidad, si hay algún acúmulo, si hay fuga? Los mismos parámetros o mismas situaciones que encontramos en retina, también las vamos a ir evaluando en el segmento anterior, ¿no? Solo que a diferencia de que, pues, está en iris, ¿no? El control de la presión intraocular es muy importante. No se los coloqué en lo del tratamiento, pero sí va. Si se fijan, es uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta para saber cuándo vamos a hacer la indicación. Entonces, el control de la presión intraocular va a ser a través de tópicos o biorales. Entonces, puede ser desde un beta bloqueador o un agonista alfa. No vamos a utilizar las prostaglandinas. Obviamente, sabemos por, ¿no? Procesos inflamatorios, no utilizamos las prostaglandinas. Entonces, en fases agudas, no. Si el paciente ya lo está utilizando, pues lo podemos cambiar a otro medicamento y evitar la pilocarpina también por el tipo de proceso que va a generar. Va a cerrar más bien la pupila, nos puede hacer estrechamiento y todo. No lo vamos a utilizar. Y recordando en los pacientes que tienen las discrasis sanguíneas, como la anemia falciforme, no podemos utilizar la acetazolamida bioral. Si no, pues sí, sí podríamos utilizarlo. Ese es como el pequeño ítem. Si el paciente tiene anemia falciforme, no acetazolamida. ¿Qué alternativas podemos utilizar? Por el riesgo de resangrado, uso de ácido tranexámico. Las prácticas son variables, la evidencia es mixta, entonces no aconsejaría, pero pues sí está adaptado, ¿no? Entonces, eso, y vamos a las complicaciones y seguimientos. Como todo proceso, hay que llevarlo desde el punto A hasta donde ya le decimos, bueno, nos vemos hasta dentro de un año. ¿Qué puede pasar? Un glaucoma postraumático, si hay recesión angular, las inequias, para eso, pues ya sea el uso de la atropina, el TP o el ciclopentolato, cualquiera que vayan a utilizar, un manchado o un tinte corneal si no hicimos un lavado apropiado o si tal vez fuimos una segunda o tercera interconsulta, es decir, lo vio primero pues algún otro colega, luego otro colega y pues se dieron las cosas y pues cuando ya nos llegó a nosotros ya el tiempo nos jugó en contra y pues tratar de ayudarle lo más que se pueda. Ambliopía en niños, pues tratar de recuperar pues todo lo que se pueda con todos los tratamientos de ambliopía que pues lo van a ver en otras clases. Y el seguimiento prolongado con gonioscopías y controles de las presiones intraoculares. Muy importante recordar que si es un trauma, tratar de hacer la gonioscopía con mucha delicadeza y el tipo de la presión intraocular, pues con el equipo que tengamos que sea menos invasivo. Como cual, pues puede ser uno de rebote tipo Iker, dando así una marca comercial. Pueden usar, pues, dentro de lo que cabe casi todas, pero si ustedes me preguntan entre un Shots y un Iker, pues tratan de utilizar el Iker, ¿no? Por todo lo que vamos a estar generando esas molestias. Y pues vamos a dar tiempo
Creo que, no sé si el doctor Conrado Castro viene preparado, fue el primero que me envió toda su presentación. Ah, bueno, una pregunta. ¿Nos pueden ayudar? Claro que sí. Si se fijan, no están aprobadas por la FDA en algunos lugares y como todas estas guías pues vienen siendo pues norteamericanas, no salen. Entonces, de que la podemos utilizar, claro, sí las podemos utilizar, no está de más y pues nos va a ayudar a, pues, a tratar de no llevarlo a quirófano. Pero sí. Y por